Hola a todos. Este es el canal de la enciclopedia. El libro que les explicaré en este episodio se llama El origen de las especies ricas, cómo los humanos se hicieron ricos. Este libro tiene el honor de ser elogiado por muchos colegas en el campo académico. La razón por la que este libro se llama El origen de las especies ricas es porque se basa en las ideas de Darwin en El origen de las especies, para explicar el problema de cómo los humanos se hicieron ricos. Después de leer este libro, verá que hay una profunda ley histórica detrás de este tema, y es tan apasionante como cualquier leyenda sobre la riqueza personal. Sabemos que los humanos se despidieron de los gorilas en el árbol evolutivo hace unos 5 millones de años. Hasta la revolución industrial alrededor de 1800, el nivel de vida material de la gran mayoría de la gente estaba por debajo de la línea de subsistencia y no cambió con el no. Se producen avances significativos con el tiempo. Es probable que el nivel nutricional, la esperanza de vida y el estado de salud de un agricultor de la dinastía Qin no solo sean inferiores a los de sus antepasados de la dinastía Song, sino incluso inferiores a los de los pueblos primitivos de la era de los cazadores-recolectores. Pero en tan solo los últimos 200 años, las cosas han cambiado dramáticamente. El ingreso per cápita en todo el mundo ha comenzado a crecer de manera constante, y hoy ha alcanzado un nivel 10 veces o incluso docenas de veces mayor que el de la era preindustrial. Si se compara toda la historia humana con un día de 24 horas, el nivel de vida promedio de los seres humanos estuvo tan tranquilo como el agua muerta durante 23 horas, 59 minutos y 57 segundos, pero en los últimos 3 segundos hubo un salto repentino. Y cambios en distintos órdenes de magnitud. ¿Cómo ocurrió este giro de los acontecimientos? Aparte de ciertos factores específicos que promovieron la revolución industrial, como las universidades, las minas de carbón y hierro, el comercio atlántico, etc., ¿existen leyes universales subyacentes que gobiernen este fenómeno crítico? Este es el misterio del origen de las especies ricas que el libro intenta responder: ¿cómo se hicieron ricos los humanos, como especie? Para este gran problema, podemos dividirlo en dos subproblemas. La primera subpregunta es: ¿por qué los seres humanos eran pobres antes de 1800? ¿Cuáles son los obstáculos que obstaculizan el crecimiento del ingreso per cápita? La segunda subpregunta es: ¿por qué los humanos se hicieron ricos después de 1800? ¿Cómo se rompió el cuello de botella que dominó más del 99,9999% de la historia de la humanidad? En este programa, explicamos principalmente el pensamiento de la primera subpregunta, porque los seres humanos han estado en la trampa de la pobreza durante mucho tiempo. Esta pregunta no solo es importante en sí misma, sino que es una de las más básicas de la historia económica e incluso de la economía, y también es la base para comprender la segunda subpregunta: ¿cómo se enriquecen los humanos? Si no se identifican los obstáculos al crecimiento, es imposible comprender correctamente la superación de los obstáculos. Precisamente por su importancia ha atraído miles de estudios. Incluso existe un consenso general en la comunidad intelectual de que ya tenemos una respuesta generalmente aceptada. Sin embargo, después de años de investigación y reflexión, se ha descubierto que la comprensión actual de la comunidad académica es errónea e incluso se puede decir que es contraria a la verdad. Las razones detrás de la trampa de la pobreza son mucho más sutiles, profundas y oscuras de lo que creen los estudiosos. A continuación, este razonamiento se presenta en 3 partes. La primera parte presenta la comprensión predominante de las trampas de la pobreza en los círculos académicos. La segunda parte analiza por qué la percepción generalizada es errónea. La tercera parte propone una explicación de la trampa de la pobreza. Cabe señalar que las opiniones presentadas en el libro no están exentas de controversia. Pero creo que puede inspirarte a reexaminar la larga historia de la civilización, desde la caza y la recolección hasta los cultivos de tala y quema, desde los combates y los caballos de hierro hasta las ametralladoras y los tanques, desde la corona que cae al cielo con cohetes. Como dijo el Premio Nobel de Economía Krugman, cuando descubres que los principales acontecimientos que promueven el desarrollo de la historia, las fuerzas que determinan el ascenso y la caída de un imperio, pueden interpretarse y predecirse mediante una serie de números y símbolos impresos en el papel. ¿Qué podría ser más emocionante que esto? Si sientes que el mundo frente a ti es un poco aburrido porque es demasiado familiar, tal vez las leyes históricas reveladas en este libro puedan hacer que el mundo se vuelva extraño nuevamente en tus ojos. Frescos pero razonables. Este es el mayor valor de nuestro viaje de pensamiento. Primera parte. Primero, entremos en el punto de partida de este viaje de pensamiento y observemos la comprensión general de la comunidad académica sobre el tema de las trampas de la pobreza. Contado utilizando una versión legendaria del modelo económico. Ahora, imaginemos a toda la sociedad como una pequeña isla. Hay 10 cocoteros en la isla, que pueden producir 10 cocos al día. Supongamos que un coco al día puede alimentar a una persona. El cambio en la población depende del número de cocos per cápita. Si el número de cocos per cápita es mayor que 1, la población aumentará gradualmente. Si el número de cocos per cápita es menor que 1, la población disminuirá. Esta lógica también puede denominarse vivir en la riqueza y morir en la pobreza.
Entonces, bajo esta lógica, si el número de cocoteros aumenta de 10 a 20, aunque todos puedan disfrutar de más cocos en el corto plazo y parezcan enriquecerse, a largo plazo, el número de personas en la isla aumentará. Cuando el número de personas aumentó a 20, cada uno todavía tenía solo un coco para comer por día, lo que significó que volvió a ser pobre. Esta lógica también puede denominarse más gente conduce a la pobreza. Desde la sociedad prehistórica hasta antes de la revolución industrial, aunque el número de cocoteros en la isla del coco ha aumentado muchas veces y es lógico que la riqueza total haya aumentado considerablemente, el ingreso per cápita y el nivel de vida promedio de los isleños no han cambiado mucho. Había un economista en la isla del coco llamado Moulses, que estaba consciente de este extraño fenómeno y perfeccionó el mecanismo que acabamos de mencionar: los ricos conducen a los pobres y más personas conducen a la pobreza, para explicar este tipo de fenómeno. Más tarde, este fenómeno de estancamiento del ingreso per cápita se denominó trampa malthusiana, el mecanismo que explica la trampa malthusiana se denominó mecanismo malthusiano. Ahora, reemplacemos esta isla de cocos con una economía real. En opinión de Moulses, debido a la existencia del mecanismo de los ricos dan a luz a los pobres, factores como el progreso tecnológico, la expansión del mercado y la innovación institucional pueden promover la expansión de la escala económica y aumentar el ingreso per cápita en un corto periodo de tiempo. Sin embargo, después de un periodo de tiempo, a medida que aumenta la población, el ingreso per cápita volverá a caer a su nivel original. Por lo tanto, factores como el progreso tecnológico, la expansión del mercado y la innovación institucional no tendrán un impacto a largo plazo en el ingreso per cápita. Entonces, ¿qué factores pueden cambiar el ingreso per cápita a largo plazo? Solo hay unos pocos factores, como las condiciones sanitarias, la cultura del parto y el nivel de violencia. Si una sociedad está sucia y enferma, tiene control de la natalidad y es violenta, su población disminuirá, pero al mismo tiempo, el ingreso per cápita de las personas vivas aumentará, y tal sociedad necesita más cocos per cápita para sustentar el equilibrio de la población. Como resultado, las sociedades insalubres disfrutarán de un mayor ingreso per cápita de equilibrio. Por ejemplo, en la historia, durante los siglos en que la peste negra asoló Europa, aunque murió un gran número de personas, los que sobrevivieron poseían más tierras y su ingreso per cápita aumentó significativamente. Por supuesto, un aumento del ingreso per cápita no conduce necesariamente a una vida más feliz. Después de todo, los vivos todavía tienen que soportar el dolor del duelo. Sus altos ingresos se obtienen a expensas de la muerte de familiares y amigos. Por eso, Moulses dijo desesperado sobre la población, comparado con este mecanismo, es decir, el mecanismo de la vida rica, la vida pobre y la muerte, todas las demás dificultades son secundarias e insignificantes. Esta ley restringe todo el mundo biológico. Nosotros eso no es posible ver cómo los seres humanos pueden escapar del peso de esta ley. Curiosamente, tan pronto como Moulses dijo esto, comenzó la revolución industrial. Todos conocemos la historia posterior. Los hechos históricos desmienten las predicciones pesimistas de Moulses. Pero esto no afecta en lo más mínimo el estatus académico de Moulses, porque su contribución más fundamental es la explicación de la trampa malthusiana. Durante más de 200 años, su explicación se ha considerado un estándar. Por lo tanto, cuando los economistas intentan explicar el crecimiento económico moderno, siempre recurren a lo siguiente: el mecanismo malthusiano fue el cuello de botella que originalmente frenó el crecimiento. Mientras comprendamos cómo se rompió este cuello de botella durante la revolución industrial, bastará con explicar el origen de los ricos. Dio la casualidad de que existía una versión mágica modificada, ya preparada del modelo malthusiano, y los economistas la aprovecharon. Verá, Moulses supuso que la tasa de natalidad aumentaría con el aumento del ingreso per cápita, pero en la sociedad moderna ha ocurrido el fenómeno opuesto: a medida que aumenta el ingreso per cápita, la tasa de natalidad en realidad disminuye. Esto significa que una vez que el ingreso per cápita supera un cierto umbral, la hipótesis de Moulses se rompe. La tasa de natalidad ya no aumentará con el aumento del ingreso per cápita ni obstaculizará el crecimiento del ingreso per cápita, sino que disminuirá con el aumento del ingreso per cápita, impulsando aún más el crecimiento del ingreso per cápita. Por tanto, los teóricos construyeron un modelo formal en torno a este mecanismo y lo combinaron con otros factores que impulsaron la revolución industrial para explicar el origen de las especies ricas. Sin embargo, en el estudio se encontró que el mecanismo malthusiano no puede explicar la trampa malthusiana. El cuello de botella que restringía el crecimiento del ingreso per cápita en aquel entonces era en realidad otro mecanismo. Las teorías existentes juzgan mal los obstáculos, y en el mejor de los casos, solo captan algunos factores secundarios prescindibles. Necesitamos nuevas teorías para volver a comprender el origen de las especies ricas. La segunda parte. A continuación, echemos un vistazo a la explicación de Moulses. ¿Cuál es el problema? Volvamos a la isla del coco. Los cocos de la isla son a la vez la encarnación del bienestar económico y una fuente de crecimiento demográfico. En realidad, corresponde a aquellos bienes de supervivencia, es decir, mercancías que pueden favorecer nuestra supervivencia y reproducción, siendo el más típico el alimento. Además de estos bienes de supervivencia, en realidad existen muchas mercancías que, aunque pueden traer felicidad a las personas, no provocarán cambios significativos en la población.
como la sofisticación de la comida, los collares de diamantes, las consolas de juegos, el circo, los patrones de ropa, etc. Llamé a estos productos de utilidad en el libro. La utilidad aquí se refiere a la felicidad de un individuo. En esta fábula, uso rosas para referirme a artículos de utilidad. Algunas palabras más. En el mundo real, si muchos productos se parecen más a cocos o rosas no es algo absoluto, sino relativo. Simplemente podemos juzgar de esta manera, entre dos productos de igual valor monetario, cuál contribuye más al crecimiento de la población, es más probable que uno sea cocos y que el otro sea rosas. Por ejemplo, en comparación con el bistec, los bollos gruesos al vapor tienen más base de coco, pero si se comparan los bistecs con las billas, los filetes obviamente tienen más base de coco y es más probable que las billas sean rosas. Sin embargo, todas estas cosas relacionadas con comida, ropa y vivienda. En comparación con artículos ornamentales como diamantes y flores, los cocos son más preferidos. Estos artículos ornamentales, así como los productos virtuales como juegos, música, arte y literatura, son los productos rosas más típicos. Volvamos a nuestra isla del coco. Como acabo de decir, en esta isla las rosas representan aquellos bienes que pueden hacer sentir feliz a la gente sin afectar a la población. Al principio, la isla producía 10 cocos y 10 rosas cada día, por lo que cada uno de los 10 habitantes podía consumir un coco y una rosa cada día. En este momento, si la producción de rosas se duplica a 20 rosas por día, a largo plazo, el consumo per cápita será de un coco y 2 rosas, y el bienestar de todos también aumentará. Entonces, esto es diferente de la situación de la que hablamos antes. Verá, lo que dijimos antes es que si el progreso tecnológico, la expansión del mercado y la innovación institucional aumentan la producción de coco, el bienestar per cápita o el ingreso per cápita aumentará temporalmente, pero a largo plazo, a medida que aumente la población, el bienestar per cápita aumentará. Disminuir nuevamente, caer al nivel original. Esta es la descripción que hace Moulses de la trampa de la pobreza. Pero, ¿y si la isla desarrollara una tecnología que aumentara la producción de rosas? Aumentará el bienestar per cápita, pero no aumentará la población. Luego, a largo plazo, ¿aumenta permanentemente el bienestar per cápita? El mecanismo malthusiano no puede limitar este tipo de cambio. Nota, aquí utilizo bienestar utilidad per cápita en lugar de ingreso per cápita en la primera parte. Parece que existen estándares diferentes. Sin embargo, la razón por la que se utiliza el concepto de ingreso en el modelo malthusiano es solo porque el ingreso es una aproximación a la utilidad, y la utilidad es el objeto último de mejora en economía. El modelo tradicional quiere utilizar utilidad, pero no puede. Si el análisis cualitativo nos permite sacar conclusiones claras sobre los aumentos y disminuciones de la utilidad, por supuesto daremos prioridad al concepto de utilidad-bienestar. Hablemos más específicamente de cómo puede cambiar el bienestar per cápita en esta isla de los cocoteros. Al principio supusimos que un coco por día podía alimentar a una persona en esta isla. Por lo tanto, a largo plazo, la población de la isla es igual a la producción de cocos. Por lo tanto, el nivel de bienestar per cápita depende enteramente de cuántas rosas tiene cada persona, es decir, la proporción entre rosas y cocos. Podemos referirnos a esta proporción como la proporción del coco, para abreviar. Cuanto mayor sea la proporción de cocos, es decir, cuanto mayor sea el número de rosas en comparación con el número de cocos, mayor será el bienestar per cápita. Entonces, en nuestra isla de los cocos, ¿cuáles son las formas de mejorar la proporción de cocos general de los isleños? Hay principalmente dos tipos. Uno es aumentar la producción de rosas, lo cual es fácil de entender, significa que todos deberían trabajar más, diversificar las rosas y mejorar la tecnología de plantación de rosas. Existe una segunda forma de reducir la producción de coco. ¿Por qué la reducción de la producción de coco puede mejorar el bienestar per cápita? Como dijimos antes, un coco puede alimentar a una persona cada día en esta isla, por lo que a largo plazo, la población de la isla es igual a la producción de cocos. Por lo tanto, si la producción de coco disminuye, la población disminuirá y si el número de rosas permanece sin cambios, el bienestar per cápita aumentará. ¿En qué circunstancias disminuirá la producción de coco? Una situación es la reducción pasiva de la producción, como un desastre natural y la destrucción de los campos de coco. Otra situación es reducir proactivamente la producción. Por ejemplo, las preferencias culturales en la isla cambiaron. Los isleños comenzaron a preferir las rosas y no les importaban los cocos, por lo que talaron activamente cocoteros y plantaron rosas en su lugar. Aunque esto conducirá a una disminución de la población, para los supervivientes, todos pueden tener más rosas. En realidad, la preferencia cultural de una sociedad cambia del coco a la rosa, lo que significa que el estilo de vida cambia de la penuria y la sencillez al lujo y la sensualidad. Como dice el refrán, el rey de Chu era tan delgado que su cintura era tan delgada que mucha gente murió de hambre en el palacio. Esto significa que la gente abandonó los bienes de supervivencia por artículos de utilidad como una cintura delgada, que es una manifestación extrema de la cultura rosa.
Hasta ahora, mi introducción de las rosas en la isla del coco es solo una pequeña mejora del modelo malthusiano, que puede explicar por qué las sociedades antiguas con industria y comercio prósperos, como la antigua Roma y la dinastía Son, pueden alcanzar un ingreso per cápita más alto. Pero esto conduce a un misterio difícil. Los árboles del bosque son hermosos, pero el viento los destruirá. Las sociedades con mayor ingreso per cápita en la antigüedad estaban dominadas por hermosos árboles, y los fuertes vientos que derribaban hermosos árboles eran la inmigración y la guerra. La cultura tecnológica que expande la población es particularmente fácil de difundir, la cultura tecnológica que reduce la población a menudo se limita a un rincón y desaparece gradualmente en la oscuridad. Finalmente, podemos observar que las tecnologías más valoradas en las sociedades antiguas tendían a promover la producción y el consumo de bienes de supervivencia, lo cual es fácil de entender. Al mismo tiempo, muchas de las antiguas culturas dominantes que perduraron durante mucho tiempo tenían el propósito de estimular el crecimiento demográfico. Por ejemplo, la antigua cultura de sacrificios. A primera vista, si lo pensamos bien, invertir recursos en sacrificios significa reducir las raciones familiares. Parece ser una cultura que desperdicia recursos de supervivencia, pero si miras de cerca, encontrarás que es esencialmente para el crecimiento de la población étnica. Los mayores creen que aún pueden disfrutar del incienso de sus descendientes después de su muerte, lo que fortalece su motivación para tener hijos, y no temen que sus descendientes retrasen su nacimiento, porque los descendientes influenciados por la cultura sacrificial también creen que pueden dejar que sus descendientes retrasen su nacimiento. Sus antepasados fallecidos se bendicen mediante sacrificios. En la competencia entre cultura y cultura, este tipo de cultura de sacrificio que puede estimular la fertilidad se ha transmitido de generación en generación, mientras que algunas otras culturas de sacrificio que pretenden ciegamente ser dioses y fantasmas y consumen recursos pero no pueden estimular la fertilidad desaparecieron gradualmente en la oscuridad y finalmente se formaron. La cultura basada en los antepasados de la nación Han. Una cultura de sacrificio tradicional con la adoración como esencia central. Además, sabemos que en la antigua China había a menudo una disputa entre lo básico y lo básico, en las cortes imperiales, si se debía prestar más atención a lo básico de la agricultura o a lo básico del comercio. Quienes ignoran los fundamentos y persiguen a los débiles son a menudo los que reciben críticas. A los ojos de muchos de nosotros, los modernos, esta visión fundamental de los antiguos parece irracional, solo fomentando el desarrollo empresarial podemos promover la mejora del bienestar per cápita. ¿Y no es el bienestar per cápita el objetivo final de la política económica? Sin embargo, después de escuchar la narración anterior, es posible que te hayas dado cuenta en este punto, los antiguos no eran estúpidos. Estaban dispuestos a abandonar los negocios porque lo que perseguían primero era la supervivencia y reproducción del grupo étnico. En una feroz competencia étnica, las políticas económicas orientadas a la supervivencia pueden resistir más eficazmente la agresión extranjera. La trampa de la pobreza a largo plazo en la sociedad antigua no se debe solo a que la competencia étnica eliminó las civilizaciones orientadas a la utilidad, sino que la razón más importante y más directa es que frente a la feroz competencia étnica, varias civilizaciones suprimieron activamente los productos utilitarios y prefirieron soportar la pobreza. En la vida debemos sobrevivir con tenacidad. O desde el punto de vista de un monarca, uno preferiría que el pueblo fuera pobre a que el país fuera fuerte. Esta era una estrategia de supervivencia impotente pero necesaria en las circunstancias de ese momento. Este es el mismo principio que el de la supervivencia del más apto en la naturaleza. Esto es cierto en el caso de los genes, y así se cree. Las ideas incluyen tecnología, cultura y sistemas. Cuando el mundo entero esté dominado por la tecnología y la cultura de la supervivencia, los niveles de vida humanos ciertamente no estarán demasiado lejos de la línea de subsistencia. Ahora, repasemos que la gran pregunta, ¿cómo se vuelven ricos los humanos?, en realidad contiene dos subpreguntas. La primera subpregunta es, ¿por qué los seres humanos eran pobres antes de 1800? ¿Cuáles son los obstáculos que obstaculizan el crecimiento del ingreso per cápita? La segunda subpregunta es, ¿por qué los humanos se hicieron ricos después de 1800? ¿Cómo se rompió el cuello de botella que dominó más del 99,9999% de la historia de la humanidad? Anteriormente nos centramos en pensar en el primer tema, los obstáculos al crecimiento o las trampas de la pobreza. El cuello de botella que inhibe el aumento del ingreso per cápita no es el mecanismo malthusiano de que los ricos conducen a los pobres y más personas conducen a la pobreza, sino el mecanismo darwiniano de eliminar el lujo y difundir la pobreza. Esta respuesta es la base para comprender cómo se enriquecen los humanos. Si los obstáculos al crecimiento no se reconocen correctamente, es imposible comprender correctamente su superación. Pero debido a limitaciones de tiempo, no amplié la explicación de los orígenes del crecimiento moderno más adelante en el libro. Aquí solo puedo introducir brevemente algunas palabras. La razón por la que quiero seguir escribiendo sobre el crecimiento moderno es porque la comunidad intelectual actual considera erróneamente el mecanismo malthusiano como el cuello de botella del crecimiento, por lo que sus explicaciones se centran en cómo superar este cuello de botella secundario prescindible. En cuanto a cómo se rompió el verdadero cuello de botella del crecimiento, el mecanismo darwiniano, del que hoy hablamos, nadie se ha dado cuenta ni se ha explicado.
El tercio restante de este libro, que es la tercera parte, Fislip, es precisamente para desafiar este nuevo problema: ¿cómo se abre el sello del mecanismo darwiniano? ¿Por qué fracasa su lógica de eliminar el lujo y extender la pobreza? Solo aclarando esta cuestión podremos saber cómo la humanidad superó posteriormente el cuello de botella del crecimiento y logró la prosperidad actual. En el libro, encontré un total de 4 factores clave para romper el mecanismo darwiniano. Aquí hay una breve introducción. Primero, el comercio reemplaza a la inmigración. Segundo, el cambio de los medios de conocimiento. Los libros reemplazan los preceptos y los hechos. Y tercero, la explosión de los suministros de servicios públicos. El cuarto es la inversión de la competencia en la competencia institucional. Entre ellos, la competencia institucional es la más importante. Según esta teoría, la línea principal de la historia de la civilización humana en los últimos 500 años ha ido desde la competencia por la pobreza en el pasado hasta la competencia por la riqueza más tarde. Cuanto más pobre es un grupo, más ventajas de supervivencia tiene. Hay un cambio hacia hacerse más rico y tener una ventaja de supervivencia, y esta transición es hasta cierto punto endógena y en parte impulsada por las leyes de la naturaleza. Dado que es coherente con la explicación darwiniana de la trampa malthusiana, es probable que este mecanismo sea la clave para superar el cuello de botella del crecimiento humano. Si tiene tiempo, puede encontrar el libro original y seguir leyendo. Nuestra explicación en este número es muy sencilla y puede que no te convenza del todo. Al fin y al cabo se trata de derrocar el mecanismo malthusiano, una teoría clásica que tiene una vida de más de 200 años y en la que miles de estudiosos se basan para hacer una vivienda. Lo más emocionante del libro, El origen de las razas ricas, no son las sorprendentes conclusiones individuales, sino el razonamiento y la demostración detrás de las conclusiones. Solo después de leer estos argumentos podemos darnos cuenta de que, por increíble que sea la proposición, se trata de un «tiene que ser así» científico, algo inesperado pero también dentro de lo razonable. Este es el final de este programa. ¿Cuáles son sus diferentes opiniones al respecto? Bienvenido a dejar un mensaje para discutir con todos. Oye, si te gusta nuestro canal, suscríbete. Jaja, ¿recuerda que te gusta?